Hola, hola, Visual Lover. Si te encantan los diseños sencillos, pero con un toque muy especial, este te va a encantar. Una pulsera tejida con cuentas doradas en el centro, fácil de hacer, perfecta para jugar con distintos colores de hilo. Bonita, diferente y súper versátil. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte y ahora sí, comencemos. Para este diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Yo voy a utilizar hilo chino, tú puedes usar taiwanés o coreano. Inicio tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros, y la voy a doblar por toda la mitad. Vamos a quemar y adelgazar cada una de las puntas con el encendedor, quemando durante algunos segundos, girando hacia arriba con los dedos para que quede la punta más delgada. Cuando ya la tengamos lista, vamos a cortar aquellas que quedan un poco deformes y nos quedamos con uno de los extremos de ambos hilos. Para continuar con el diseño voy a utilizar también cuentas. Estos son balines, puedes utilizar de 3 o de 4 milímetros. Yo voy a utilizar los de 3 milímetros en acero inoxidable. Igualmente tú eliges la calidad de tu preferencia. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Inicialmente voy a tomar un balín que voy a pasar a través de las dos hebras de los hilos. La voy a ubicar un poco más abajo y en el extremo voy a realizar un nudo sencillo. Esto va a ser el acabado de la pulsera y más adelante lo vamos a realizar también en el otro lado. Vamos aquí a ajustarlo muy bien, cortar los hilos que sobran, quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Mira, este es el acabado que hemos realizado en esta primera parte. Vamos a tomar nuevamente el metro o la regla y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6, 7, incluso 8 centímetros, y esto va a depender mucho del largo total que tú quieras para tu pulsera. Aquí vamos a realizar otro nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien, y aquí podemos fijarlo ya a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Vamos a continuar tomando otra hebra de hilo. Esta es de 120 centímetros que voy a doblar por la mitad. Vamos a quemar y adelgazar ambas puntas de los hilos nuevamente con el encendedor. Cortamos las que quedan un poco deformes. Vamos a pasar una de las puntas por debajo de los hilos centrales y la otra la ubico hacia arriba. Vamos a comenzar a jalar. La idea es ubicar este hilo en el centro de todos los hilos. Y aquí vamos a iniciar la primera parte de la pulsera con este tejido. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo del lado izquierdo lo voy a pasar por encima de este y nuevamente con este mismo hilo me voy a regresar pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Y aquí vamos a comenzar a jalar sosteniendo siempre con los dedos para que no se nos mueva este que es el primer nudo que estamos realizando. Vamos a terminar de ajustar muy bien. Y aquí cuando ya tengamos este nudo completamente ajustado, vamos a poder unirlo ya a lo que es ese nudo sencillo que habíamos realizado previamente. Vamos a tomar ahora el hilo del lado izquierdo y vamos a traerlo pasándolo por encima de los hilos centrales. El hilo que tengo ubicado hacia la derecha lo voy a pasar por encima de este hilo y me voy a regresar nuevamente con este mismo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por encima de la orejita que se forma y vamos a comenzar aquí a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí estaríamos formando un primer nudo plano completo, el tejido a la derecha y a la izquierda. Vamos a continuar repitiendo esto mismo con el hilo del lado derecho formando la P, el de la izquierda por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien nuevamente. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q, el de la derecha por encima de este y me regreso nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Y aquí lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar nuevamente, ajustándolo muy bien. Y listo, tengo ya formado el segundo nudo plano completo. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar el largo total que vamos a necesitar para esta primera parte de la pulsera. Más adelante te voy a decir cuál va a ser. La idea aquí es simplemente continuar haciendo siempre el tejido, primero a la derecha, luego a la izquierda,
y así sucesivamente. Si eres principiante y apenas estás comenzando en el mundo de la bisutería, te invito a que vayas abajo en la descripción de este video donde te comparto un tutorial detallado paso a paso, donde te explico esta técnica, así como 2 técnicas más del macramé que son súper sencillas, fáciles y bonitas, para que vayas y aprendas. Este diseño que te traigo el día de hoy queda súper bonito, ya vas a ver más adelante cuando decoremos la parte central. Aquí continúo ya finalizando esta primera parte de la pulsera. Como te había comentado, te voy a contar cuál es el largo que voy a dejar en esa parte que estoy tejiendo en este momento. 4 centímetros en total desde el primer nudo plano hasta el último que acabo de realizar. Y ahora voy a tomar las 2 puntas de los hilos y a través de ella voy a pasar 9 balines en total de los que estoy utilizando. Recuerda, yo voy a utilizar de 3 milímetros, pero si tú prefieres puedes usar de 4 milímetros, aunque también puede cambiar la cantidad de cuentas que vayas a necesitar. Voy a unir este primer balín a la última parte del tejido, ese último nudo que había realizado. Tomo nuevamente la hebra de hilo de la derecha y aquí vamos a hacer un primer nudo hacia este lado. Vamos a sacar acá el hilo, comenzamos a ajustar muy bien. Vamos a tomar ahora las 2 puntas de estos hilos anudadores y a través de cada una de ellas vamos a pasar un balín. Vamos a llevarlo y lo vamos a ubicar donde acabamos de realizar el último nudo y vamos a continuar aquí realizando el siguiente nudo, que sería al lado izquierdo, que es a donde debo de continuar. Exactamente igual como ya te lo he venido explicando. Vamos aquí a ajustarlo, a acomodar muy bien las cuentas que queden bien ubicadas. Unimos el siguiente balín del centro. Vamos nuevamente aquí a realizar el nudo, pero aquí ya sería hacia el lado derecho. Vamos a ajustarlo muy bien. Nuevamente tomamos los hilos anudadores, pasamos un balín a través de cada uno de estos hilos. Vamos a unirlo nuevamente, a llevarlo a donde tengo el último nudo que realicé. Aquí puedes apreciar los balines. Me encanta cómo se ve el contraste del color de los hilos con el dorado de esos balines. Y aquí vamos a realizar ya un nudo hacia el lado izquierdo. Vamos aquí a ajustarlo muy bien y listo. Vamos a unir el siguiente balín central. Y como puedes ver, de ahora en adelante es continuar repitiendo el mismo patrón que ya te he venido explicando. Y en la medida en que vamos realizando este tejido con cuentas, vamos viendo cada vez más cómo nos va quedando el diseño. Es un diseño que queda muy bonito. Yo solamente decoré la parte central de la pulsera, pero si tú quieres puedes incluso adaptar este mismo diseño y hacer el tejido completo de cuentas. A mí me gusta cómo se ve así, pero pues cada persona elige también. Una vez y aprenda la técnica, decide cómo hacerlo. Aquí vamos avanzando cada vez más, apreciando cómo queda de bonita esta pulsera. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales, donde te estoy compartiendo información de mucho valor para ti, sobre todo si eres emprendedora en el mundo de la bisutería. Por allá vas a encontrar algunos tips que te van a servir muchísimo. Nos estaremos viendo entonces por allá. Abajo en la descripción te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Y aquí ya voy finalizando esta parte que lleva cuentas. Muy bien, entonces aquí ya termino de unir el último balín. Y aquí vamos a finalizar esta parte del diseño realizando también nudos planos hasta completar la misma medida que dejamos al inicio, en mi caso 4 centímetros. Aquí ya puedes ver, finalicé todos los 4 centímetros completos y así me va quedando la pulsera. Vamos a cortar esos hilos que sobran anudadores, a quemar y a pegar haciendo presión sobre la misma parte tejida. Y aquí para finalizar vamos a realizar también un nudo sencillo donde realizamos el último nudo plano de nuestra pulsera. Recuerda que es igual a como iniciamos el diseño. Lo ajustamos muy bien, debe quedar lo más pegado posible al último nudo plano y listo. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida que hicimos al inicio y decorando nuevamente con un balín. Me debe de quedar así. Utilizando las medidas que yo te dije, más o menos me queda un diseño de 13.5 centímetros. Ten en cuenta también el tamaño de los balines que estoy utilizando.
Vamos aquí a cerrarlo, puedes hacerlo con la técnica de tu preferencia, yo voy a hacer la misma técnica del nudo plano. Igualmente, si quieres hacer la técnica del nudo barrilo franciscano, abajo te comparto un enlace de donde te lo enseño a hacer paso a paso. Igualmente, ya sabes que abajo encuentras también el tutorial de esta misma técnica donde te explico paso a paso este tipo de cierre que estoy haciendo en este momento, que es súper sencillo, es repetir simplemente el tejido del nudo plano. Entonces por allá puedes ir y aprenderlo a mayor detalle. Voy a hacer en total en esta ocasión para este cierre final, donde utilicé 20 centímetros de hilo, voy a realizar 3 nudos planos completos. Aquí ya solo me queda cortar los hilos que sobran, quemar y pegar, y esta ya sería la parte final de nuestra pulsera, el diseño que te traje en el día de hoy. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que quise compartir contigo en este tutorial. Un diseño fácil, bonito, sencillo, diferente, que yo sé que vas a amar. Puedes combinarlo con otros estilos de pulseras para crear juegos y poderlos vender de manera más fácil y sencilla. Y aquí puedes apreciar cómo se ve el mismo diseño pero con el hilo de color negro. Como siempre, es un gusto poder traer para ti todas estas ideas creativas. Espero que hayas aprendido muchísimo, pero lo más importante, que te diviertas aprendiendo. En mi canal encuentras muchas más ideas creativas. Gracias por ver, nos vemos más adelante en otro tutorial. Chao, chao.